Considerada como la segunda profesión más antigua del mundo, el espionaje y el acto de espiar consisten fundamentalmente en robar secretos. Las motivaciones que llevan al espionaje clandestino han sido sorprendentemente constantes, ya sea por dinero, ideología, coerción o ego. Los métodos de este oficio han cambiado radicalmente, desde los antiguos espías de Egipto y Roma hasta los dispositivos de espionaje de la Guerra Fría y los guerreros cibernéticos actuales. Las herramientas y tácticas han evolucionado. La misión sigue igual: reclutar espías para robar secretos y realizar acciones encubiertas como parte del antiguo juego de poder e información. En los pasillos del poder antiguo, el espionaje era tan parte del gobierno como el cetro y el trono. Egipto, China, India, Roma y Grecia antiguas usaron el espionaje como herramienta clave en política y guerra. Los relatos más antiguos de espionaje arquetípico se encuentran en la Biblia. Toma por ejemplo a los 12 espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán, o a los 12 espías protegidos por Rahab cuando los muros de Jericó se derrumbaron. Los faraones del antiguo Egipto valoraban la información y usaban espías dentro y fuera del país para proteger su gobierno. Estos agentes eran expertos en el arte de la encriptación e incluso desarrollaron formas tempranas de tinta invisible. Los espías egipcios no solo recolectaban información, también eran asesinos expertos en venenos y toxinas. El Imperio Romano, una civilización a menudo elogiada por su destreza militar y su agudeza estratégica, tenía una relación compleja con el arte del espionaje. Aunque los escritores romanos presumían de las tácticas directas de su ejército, los registros muestran una imagen más matizada. Lejos de rechazar las operaciones encubiertas, los romanos empleaban todo un espectro de técnicas de inteligencia para mantener su vasto imperio. Sun Tzu, el estratega chino del siglo IV a.C., sentó las bases del espionaje moderno en su obra fundamental, El arte de la guerra. Él recalcaba la importancia de conocerse a uno mismo y al enemigo, afirmando que saber los planes del enemigo asegura la victoria en batalla. Después de la caída del Imperio Romano y mientras el mundo transitaba hacia la Edad Media, el espionaje se vio obligado a adaptarse al sistema feudal y el surgimiento de la Iglesia Católica como la entidad política dominante. La Inquisición hizo del espionaje una actividad clave, usando la red de informantes de la Iglesia para eliminar herejes y disidentes políticos. Mientras que el espionaje durante la época medieval estaba mayormente restringido a tiempos de guerra, la aparición de los estados-nación como Francia e Inglaterra vio la promulgación de leyes contra la traición y el espionaje político. Naturalmente, con el espionaje viene el contraespionaje, y proteger los propios secretos se volvió tan importante como la capacidad de robar los del adversario. Durante sus conquistas en los siglos XIII y XIV, los mongoles dependieron mucho del espionaje en el este. Los espías sembraban semillas de disensión entre el enemigo, y los exploradores se usaban para monitorear los movimientos de las tropas. De igual manera, en el Japón feudal, los shinobi se utilizaban para la recopilación de inteligencia, el sabotaje y el asesinato. Durante el Renacimiento surgieron métodos modernos de espionaje, donde diplomacia y recopilación de inteligencia a menudo eran indistinguibles. En este periodo surgieron organizaciones de inteligencia más estructuradas para proteger los intereses nacionales. La principal fue el Servicio Secreto Veneciano. Para el siglo XVI, Venecia había creado una estructura formal de inteligencia, con una jerarquía organizada y separada en distintas redes de comunicación. Esto era administrado por el Consejo de los 10, responsable de los asuntos de seguridad en Venecia, el norte de Italia y el Levante. Esta red de inteligencia fue clave para proteger los intereses venecianos en el comercio de especias y seda, y para informar al Consejo durante las largas guerras con el Imperio Otomano. En Inglaterra, Francisco Walsingham, en la era isabelina, estableció un servicio de inteligencia que incluía criptógrafos y expertos en falsificación. Él fue clave para revelar la conspiración de Ridolfi en 1571, que buscaba reemplazar a la reina Isabel I por María, reina de Escocia. La red de informantes de Walsingham se extendía por toda Europa, muchos de los cuales trabajaban bajo cobertura diplomática desde embajadas recién establecidas.
En el apogeo del siglo XVIII, el aire estaba cargado con el olor a pólvora y el fervor de la revolución. En América, 13 colonias se preparaban para romper lazos con el Imperio Británico. Al otro lado del Atlántico, Francia era un hervidero de agitación social. En ambos casos, espías y agentes secretos fueron tan fundamentales como generales o estadistas. El general George Washington creó un sistema de inteligencia eficaz para vigilar a los británicos en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El Círculo Culper, creado por Benjamin Talmadge en 1778, fue clave para obtener información de los británicos en Nueva York. La inteligencia descubrió que el traidor estadounidense Benedicto Arnold planeaba entregar el fuerte de West Point a los británicos. Esto habría sido un duro golpe para el ejército continental estadounidense. Los esfuerzos de inteligencia de Washington fueron tan efectivos que se le considera el primer jefe de espías de Estados Unidos. Durante el tumultuoso periodo de la Revolución Francesa y el reinado del terror, se utilizaron espías e informantes para descubrir a los contrarrevolucionarios. Mientras tanto, al otro lado del canal, los británicos crearon una red de agentes para contrarrestar el fervor revolucionario de Francia. Napoleón Bonaparte hizo un uso extensivo de agentes secretos, especialmente en sus tratos con Rusia, aunque no pudieron evitar el desastre. Esa fue la campaña rusa. Su red de inteligencia no se limitaba solo al espionaje, también incluía el reclutamiento de soldados, la recaudación de fondos e incluso una campaña de propaganda destinada a establecer paralelismos entre él y el gran emperador Carlomagno. Al amanecer del siglo XIX, el mundo se encontraba en medio de dos fuerzas transformadoras: el imperialismo y la industrialización. Las potencias europeas expandían sus dominios en Asia, África y América, mientras fábricas y ferrocarriles revolucionaban economías y sociedades. La revolución industrial hizo que los secretos tecnológicos fueran tan valiosos como las conquistas territoriales. Los países competían en manufactura, armamento y transporte. El espionaje industrial se intensificó, con agentes robando planos y contrabandeando trabajadores calificados entre países. El telégrafo fue uno de los inventos más revolucionarios de la era industrial. Esta maravilla de la tecnología permitió la comunicación casi instantánea a largas distancias, revolucionando no solo la comunicación cotidiana, sino también el mundo del espionaje. El código de Samuel Morse, compuesto por puntos y rayas, devolvió el lenguaje secreto y veloz de las siguientes décadas. Para las agencias de inteligencia, el telégrafo representaba un arma de doble filo. Permitía difundir información rápidamente y facilitar decisiones en tiempo real con inteligencia actual. Las líneas telegráficas podían ser intervenidas y sus mensajes interceptados y descifrados. Esto llevó al uso de métodos de cifrado existentes para asegurar las transmisiones telegráficas. Las complejidades del gobierno imperial y la competencia industrial llevaron, a principios del siglo XX, a la formación de agencias de inteligencia más organizadas y especializadas. La Oficina del Servicio Secreto de Gran Bretaña, antecesora de la inteligencia militar, SEIS, se fundó en 1909 debido a la preocupación por el espionaje alemán realizado por el Departamento 3B. Para estas agencias y otras similares, la protección de secretos industriales e intereses coloniales era primordial. A medida que el mundo se sumergía en el caos de la Primera Guerra Mundial, el espionaje evolucionó hasta convertirse en un juego más sofisticado y mortal. La guerra no solo se libró en las trincheras, también se peleó en las sombras, donde operaban espías y agencias de inteligencia. En un mundo de códigos, descifradores y subterfugios, el descifrado de códigos o criptografía se convirtió en un aspecto vital del trabajo de inteligencia. La radio y el telégrafo eran los principales medios para enviar y recibir estos mensajes codificados. La Primera Guerra Mundial aceleró la carrera armamentista en criptografía y eliminó los cifrados manuales y lentos. Fueron sustituidos por nuevos cifrados de rotores eléctricos, incluyendo el cifrado de cinta de un solo uso teletype, capaz de cifrar y descifrar mensajes automáticamente. Aunque Estados Unidos era neutral en la guerra, su industrialización lo volvió una potencia manufacturera global, suministrando explosivos y municiones a la Triple Entente. Alemania realizó operaciones encubiertas en Estados Unidos para frenar el envío de suministros a sus adversarios europeos. En enero de 1917, tras años de combates,
La inteligencia británica interceptó y descifró un telegrama enviado por la Oficina de Asuntos Exteriores de Alemania a su embajador en México. El telegrama Zimmermann reveló un complot alemán para atacar a Estados Unidos y ofrecía a México beneficios territoriales a cambio. Esto fue el impulso para que Estados Unidos entrara en la guerra, lo que finalmente resultó decisivo en el conflicto. La Primera Guerra Mundial cambió fundamentalmente el panorama del espionaje, introduciendo la inteligencia de señales moderna, que se ocupa de la vigilancia, interceptación e interpretación de señales de radio y radar. Así se preparó el escenario para las guerras de inteligencia que seguirían durante el resto del siglo XX. Las semillas de otro conflicto ya se habían sembrado en Europa incluso antes de que se disipara el humo de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles dejó a Alemania humillada y económicamente devastada, allanando el camino para el ascenso de Adolf Hitler. La revolución bolchevique de 1917 creó un nuevo estado comunista en Rusia. El mundo y los métodos de guerra estaban cambiando. El espionaje, que antes era algo secundario, estaba a punto de tomar el papel principal. En los años de entreguerras, las agencias de inteligencia continuaron evolucionando y expandiéndose. La recopilación de inteligencia y la desinformación eran clave en las operaciones militares de las grandes potencias. Uno de los episodios más dramáticos del espionaje en la Segunda Guerra Mundial fue la ruptura del código Enigma alemán. Criptanalistas británicos, liderados por Alan Turing, trabajaron sin descanso en Bletchley Park para descifrar el código. Su éxito le dio a los aliados una visión invaluable de los planes alemanes, acortando la guerra por años, según algunos. Mientras los descifradores trabajaban en secreto, los agentes arriesgaban sus vidas tras las líneas enemigas. La Dirección de Operaciones Especiales, Special Operations Executive, el ejército secreto de Churchill, entrenó a hombres y mujeres en espionaje. Los agentes de la Special Operations Executive, lanzados en paracaídas en territorio enemigo, apoyaban a la resistencia local y estaban entrenados en sabotaje, logística e inteligencia. Virginia Hall y Nancy Wake, el ratón blanco, se volvieron leyendas. Sus hazañas y contribuciones parecen sacadas de las páginas de una novela de suspenso. Esta colaboración fue crucial para interrumpir la logística alemana y apoyar la eventual liberación de Francia. La Operación Carne Picada fue un famoso engaño para desviar la atención de las potencias del eje. Durante la preparación de la invasión aliada de Sicilia en 1943, la inteligencia británica disfrazó un cadáver de oficial de la Marina Real y le colocó documentos falsos que indicaban una invasión a Grecia y Cerdeña, no a Sicilia. El cuerpo fue liberado cerca de la costa de España y recuperado por autoridades españolas. Los documentos falsos llegaron a la inteligencia alemana. Mordiendo el anzuelo, el alto mando alemán desvió fuerzas hacia Grecia y Cerdeña. Como resultado, Sicilia fue tomada más rápido y con menos bajas de lo esperado. Sin embargo, no todo fue gloria para las agencias de inteligencia y espías aliados. Por cada victoria hubo una derrota vergonzosa. En 1943, un joven criptógrafo británico llamado Leo Marx sospechó que los agentes del Special Operations Executive en los Países Bajos habían sido comprometidos. Sus advertencias fueron ignoradas. 2 agentes neerlandeses fueron capturados por los alemanes, quienes controlaron sus comunicaciones con los británicos durante 2 años. La operación alemana, conocida como Das England Spiel o el Juego de Inglaterra, llevó al arresto de 25 agentes al aterrizar en Holanda. Además, innumerables lanzamientos de suministros que contenían armas y municiones destinadas a las redes de resistencia fueron interceptados por los alemanes. A pesar de los contratiempos, la inteligencia y la desinformación serían clave mientras los aliados se acercaban a Alemania. En la preparación para el Día D, un grupo variopinto de espías, conocidos como los espías del Día D o los espías inadaptados, desempeñaron un papel fundamental en el éxito del desembarco en Normandía. Estos agentes, bajo el amparo del sistema de doble cruz británico, proporcionaron información falsa a los alemanes, convenciéndolos de que la invasión ocurriría en Pas-de-Calais en lugar de Normandía. En Estados Unidos se realizaba otra operación secreta, el Proyecto Manhattan. El objetivo era construir una bomba atómica antes de que Alemania pudiera hacerlo. No obstante, espías soviéticos como Klaus Fuchs y Julius Rosenberg filtraron secretos nucleares del proyecto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta filtración intensificó el espionaje de la Guerra Fría, pues el conocimiento nuclear se volvió el principal premio ideológico.
Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron tras la Segunda Guerra Mundial como nuevas superpotencias globales. Fueron aliados inusuales en la Segunda Guerra Mundial, unidos temporalmente solo para vencer a un enemigo común. Los Estados Unidos, un bastión del capitalismo y la democracia, y la Unión Soviética, el bastión del comunismo, se miraban con recelo y desconfianza. El abismo ideológico entre Oriente y Occidente originó una nueva guerra, librada mediante terceros y propaganda, usando las relaciones exteriores como escudo diplomático. Esta era vio el surgimiento de agencias de inteligencia y burocracias más grandes y complejas. Estados Unidos fundó la Agencia de Seguridad Nacional CIA y FBI, mientras que Inteligencia Militar, 5, Inteligencia Militar, 6 de Gran Bretaña crecieron rápidamente. Del otro lado del telón de acero, la Unión Soviética creó la KGB y la Dirección Principal de Inteligencia, apoyada por numerosas agencias en el bloque soviético y sus estados satélites. Ya fuera la carrera espacial y lunar, o el desarrollo y adquisición rápida de misiles nucleares e intercontinentales. El este y el oeste competían en todos los niveles. Muchos ven la Guerra Fría como la época dorada del espionaje, donde alcanzó gran sofisticación, peligro e impacto. Desde los escondites secretos hasta los micropuntos intermediarios y pases rápidos, el arte del espionaje durante los 40 años de la Guerra Fría se vio obligado a evolucionar más rápido que nunca. El corazón palpitante del campo de batalla de la Guerra Fría era Berlín, una ciudad que había sido dividida en 4 zonas por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Dividida por ideologías, la construcción del Muro de Berlín en agosto de 1961 materializó la división nacional. Berlín Occidental era un pequeño oasis de democracia y capitalismo, rodeado por un país con gobernantes comunistas. En Occidente existía un gran temor de que el comunismo se propagara de un país a otro como la caída de tantos dominós. Fue esta teoría la que influyó en la política exterior de Estados Unidos y en la casa interna de comunistas, ejemplificada por el macartismo durante el Miedo Rojo. Este fue el contexto en el que el espionaje proliferó durante la Guerra Fría. El espionaje es un asunto muy serio, para algunos un negocio mortalmente serio. Así fue como el autor Raymond L. Gartoff describió el espionaje en su libro Un viaje a través de la Guerra Fría. Dado el alto riesgo para la vida y la integridad física que a menudo implica el espionaje, la pregunta de por qué alguien querría espiar en primer lugar se volvió una cuestión interesante de psicología. El acrónimo dinero, ideología, coacción, ego se empleó para señalar los factores clave que motivan a un espía. Estos son dinero, ideología, coerción y ego. Muchos espías se motivaban principalmente por el dinero. Estos hombres y mujeres no resistieron el atractivo de la fortuna y el lujo. Para otros, la ideología era lo que motivaba. Creían que un sistema político o económico era inherentemente bueno. Luego estaba la coerción. El chantaje a diplomáticos y al personal de la embajada era común. Ya sea por actividades en el mercado negro o un romance ilícito grabado, decenas prefirieron espiar a enfrentar vergüenza, desempleo y posibles cargos criminales. Finalmente, el ego. Hay quienes, por sus delirios de grandeza y su necesidad de sentirse poderosos e influyentes, se ven impulsados a traicionar a sus naciones. A veces, los jefes de espionaje aprovechaban la autoimportancia de sus objetivos, y quienes sienten que no han recibido el reconocimiento merecido en su carrera. Para ellos, un rango, un lugar en la mesa o alguien que escuchara sus ideas era suficiente. Pero el espionaje, siendo siempre un juego complejo, normalmente era una combinación de todos estos factores, en mayor o menor medida, lo que abría el camino hacia la traición para el espía. La caricatura de la revista Made, con 2 espías duelistas vestidos de negro y blanco, personificó el espionaje de la Guerra Fría, significando el contraste ideológico entre el capitalismo y el comunismo y, en los ojos de Occidente, el bien contra el mal, respectivamente. Sin embargo, en el mundo del espionaje, las cosas nunca son tan blanco y negro. Durante la Guerra Fría, los infiltrados y agentes dobles cruzaban la línea entre héroe y traidor. Hombres como Aldrich Ames y Robert Hansen traicionaron a Estados Unidos desde dentro, mientras que Oleg Penkovsky y Adolf Tolkachev cometieron traición al proporcionar a Occidente información crucial sobre las capacidades nucleares y militares de la Unión Soviética. En el Reino Unido, la revelación de los 5 de Cambridge. Esos oficiales de inteligencia británicos reclutados por los soviéticos sacudieron a la comunidad de inteligencia occidental y sembraron desconfianza durante décadas.
En 1962 el mundo se paralizó cuando aviones espía de Estados Unidos hallaron misiles soviéticos en Cuba, a 90 millas de su costa. Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron 13 días en un tenso enfrentamiento al borde del conflicto. La inteligencia de aviones espía, U-2, comunicaciones secretas y espionaje oportuno ayudaron a evitar una catástrofe nuclear. Los cohetes y las ambiciones de la CIA y la KGB crecían juntas. La carrera espacial se convirtió en un teatro celestial para el espionaje. Los satélites que aparentemente se lanzaban para la investigación científica también funcionaban como plataformas de espionaje. La Guerra Fría también fue la época en que los medios de comunicación y el público en general se fascinaron y quedaron cautivados por la idea del superespía. Las películas y novelas no solo entretenían, sino que también moldeaban percepciones, a veces difuminando la línea entre la ficción y la realidad. El elegante y sofisticado James Bond de Ian Fleming irrumpió en la escena en 1953 con la novela Casino Royale. Bond era el epítome del glamour y la audacia de la Guerra Fría, un hombre que podía desactivar una bomba nuclear y seducir a un agente enemigo en el mismo instante. Aunque el propio Fleming dijo que el personaje de Bond era solo una tontería que se le ocurrió, es difícil no comparar al personaje con las vidas reales de hombres como Sidney Reilly y Duško Popov. A diferencia de la extravagancia de Bond, estaban los personajes de las novelas de John le Carré, obras como El espía que surgió del frío y El topo. Soldado espía mostraba una visión más realista del espionaje. Los espías de le Carré no eran héroes, sino personas defectuosas atrapadas en la ambigüedad moral. Su retrato destacaba el costo psicológico del espionaje, donde la confianza era escasa y la traición frecuente. Como Q en James Bond, ingeniosos dispositivos de espionaje proliferaron en la Guerra Fría. La cámara subminiatura diseñada por el letón Walter Saab tenía el papel principal. Fabricada por primera vez en 1937, la diminuta cámara era perfecta para trabajos clandestinos. Fue el pilar clave para espías y traidores de la Guerra Fría en ambos lados del telón de acero que buscaban robar secretos para sus jefes. La cámara, fácil de ocultar, incrementó exponencialmente la información que un espía podía obtener. Pese a incidentes cercanos, el mundo salió de la Guerra Fría sin aniquilación nuclear. La medida en que el espionaje sirvió para disipar las tensiones geopolíticas o para escalarlas sigue siendo un tema de debate. Mientras los alemanes celebraban su nueva libertad tras la caída del muro de Berlín en 1989, el mundo respiró aliviado cuando el reloj del juicio final se ajustó a 10 minutos para la medianoche. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN vieron la disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991 como una victoria en la Guerra Fría. Sin embargo, algunos argumentan que fue el bloque del Este quien ganó la guerra de espionaje. Occidente confiaba en la tecnología para obtener inteligencia, mientras que el Este priorizaba la inteligencia y los recursos humanos. Esto demuestra que, sin importar cuán avanzado sea tecnológicamente el espionaje, el elemento humano sigue siendo crucial. A medida que el siglo XX dio paso al siglo XX-XXI, quedó claro que el mundo del espionaje no estaba desapareciendo, sino que estaba evolucionando. Las tácticas de capa y espada fueron reemplazadas por una nueva guerra en el ámbito cibernético. La era digital ha sido bendición y maldición para el espionaje. La tecnología ha permitido un acceso sin precedentes a la información. Además, ha dificultado como nunca las operaciones encubiertas. Tras la disolución de la Unión Soviética, los conflictos en los Balcanes generaron nuevos retos para las agencias de inteligencia. Las tensiones étnicas y la fragmentación estatal exigieron un espionaje distinto, enfocado en entender dinámicas locales complejas, no solo batallas ideológicas globales. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 fueron un momento decisivo para las agencias de inteligencia, principalmente para Estados Unidos. Los ataques terroristas revelaron grandes fallas en la recopilación e intercambio de inteligencia. Rápidamente, la lucha contra el terrorismo pasó a ser el foco principal de la inteligencia global. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos aprobó la Ley Patriota, otorgando amplios poderes de vigilancia a agencias como el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. La ley permitió recopilar grandes cantidades de datos sin orden judicial, incluyendo registros telefónicos, correos electrónicos y metadatos, bajo el argumento de la seguridad nacional.
La era digital mostró cuán devastadora podía ser una filtración interna. Hombres como Edward Snowden y Julian Assange sacudieron a la comunidad de inteligencia. La difusión de información en la era digital ha hecho que la amenaza interna sea más fuerte que nunca. A medida que el espionaje se trasladó al ámbito digital, el hackeo como forma de espionaje se convirtió en el principal campo de batalla donde tanto los estados como los actores maliciosos se enfrentaron. Desde interferir en elecciones hasta influir en el sentimiento y la opinión pública, el nuevo campo de batalla del espionaje es menos tangible que nunca. Los gobiernos contrataron especialistas en seguridad informática y usaron malware avanzado para infiltrarse en redes enemigas y obtener inteligencia. El software malicioso ahora puede infectar dispositivos Android y iOS, dando acceso no autorizado a mensajes de texto y ubicación sistema de posicionamiento global. Este software ha sido usado por regímenes autoritarios para atacar a activistas, periodistas y abogados, así como para reprimir protestas y revolución. Sin embargo, la tecnología moderna ha hecho cada vez más difícil que los espías operen de manera encubierta. Los escáneres biométricos, cámaras de vigilancia y huellas digitales han vuelto casi imposible que los agentes mantengan identidades encubiertas. Al mirar hacia el futuro del espionaje, no cabe duda de que la próxima frontera es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Vivimos en la era de fake news y deepfakes. Ahogados en un mar de información, cada individuo debe hacer un esfuerzo más concertado para descubrir la verdad. Aunque las reuniones secretas en las esquinas estén quedando atrás, el espionaje sigue vigente. En esta nueva frontera, las apuestas son más altas, los métodos más sofisticados y las cuestiones éticas más desafiantes que nunca. Lo que es seguro es que las líneas entre la verdad y el engaño seguirán difuminándose, y el espionaje continuará teniendo una influencia siempre presente en los asuntos globales. Desde las tácticas fundamentales de las civilizaciones antiguas hasta los sofisticados paisajes digitales de hoy, el espionaje ha tejido una red intrincada a lo largo de la historia. Mientras el mundo evoluciona, también lo hace el espionaje, recordándonos que el juego de sombras y secretos es tan antiguo como la civilización.